Entre 1853 y 1854, 9 capataces blancos desaparecieron de las plantaciones a lo largo del corredor del río Ogeechee, en el sureste de Georgia. Los periódicos locales nunca informaron de las desapariciones. Los registros del condado simplemente listan a cada hombre como reubicado o mudado al oeste, pero en los barracones de esclavos del condado de Burke, las historias susurradas contaban una verdad diferente. Historias de una figura pálida que se movía a través de la oscuridad, de gritos que resonaban desde los cipresales, y de piel encontrada estirada y curtiéndose como cuero en lugares ocultos en lo profundo de los pantanos. La población esclavizada lo llamaba el Blanco del Diablo, y solo pronunciaban su nombre en los momentos más silenciosos, cuando los capataces estaban lejos de poder oír. Los registros oficiales afirman que estos hombres simplemente dejaron Georgia por oportunidades en otros lugares. Las personas esclavizadas, que vivieron esos 18 meses, sabían la verdad. Antes de continuar con la historia de El Blanco del Diablo y el terror que se apoderó de las plantaciones del condado de Burke, necesito preguntarte algo importante. Si estás escuchando esta historia, tómate un momento para suscribirte a Liturgy of Fear y deja un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos escuchas. Queremos saber dónde está descubriendo nuestra audiencia estos horrores americanos olvidados. Ahora, volvamos a la pesadilla que comenzó en el otoño de 1853. El condado de Burke, Georgia, a principios de la década de 1850, era un paisaje de contradicciones brutales. El río Ogeechee se abría paso a través de densos bosques de cipreses y tupelos, creando un laberinto de pantanos y afluentes que los plantadores habían aprendido a aprovechar para el cultivo de arroz. El condado se encontraba en el corazón del Cinturón Negro de Georgia, donde las personas esclavizadas superaban en número a los residentes blancos, por márgenes de 10-1 en algunos distritos. El algodón gobernaba las tierras altas, el arroz dominaba los pantanos, y la esclavitud humana hacía posible ambas cosas. La plantación Calhoun se extendía a lo largo de 3,000 acres de este terreno implacable. Jeremiah Calhoun había heredado la propiedad de su padre en 1847, junto con 237 personas esclavizadas, cuyos nombres aparecían en sus libros de contabilidad como meras entradas de ganado. El propio Calhoun rara vez visitaba la propiedad, prefiriendo su casa en Savannah, donde podía hacer negocios y mantener la posición social que se esperaba de la clase plantadora de Georgia. La gestión real de su propiedad recaía en una sucesión de capataces, hombres blancos típicamente extraídos de la clase campesina pobre, que veían el puesto como su única oportunidad de ejercer poder sobre otros. El trabajo en la plantación Calhoun era un trabajo mortal. El cultivo de arroz requería que las personas esclavizadas estuvieran de pie en el agua hasta la cintura durante horas, con las manos sangrando por manipular los tallos afilados y las piernas hinchadas por la inmersión constante. La disentería, el cólera y la malaria arrasaban los barracones de esclavos, con tal regularidad que Calhoun presupuestaba la pérdida anual de propiedad humana, de la misma manera que otros plantadores presupuestaban el reemplazo de equipos. Se esperaba que los capataces que gestionaban esta pesadilla extrajeran la máxima productividad sin importar el costo humano, y se les daba autoridad absoluta para lograr ese objetivo por cualquier medio que consideraran necesario. En octubre de 1853, un hombre esclavizado llegó a la plantación Calhoun en circunstancias inusuales. Los registros del condado lo listan solo como transferencia de propiedad, masculino, 28, albino, trabajador de campo, origen, condado de Chatham. No tenía nombre registrado en ningún documento oficial. La comunidad esclavizada llegaría a llamarlo Silas, aunque se desconoce si este fue un nombre que él eligió o uno que le dieron. Lo que hacía a Silas notable, y lo que finalmente lo haría legendario, era su apariencia. El albinismo completo era raro en cualquier población, pero entre los africanos esclavizados creaba un conjunto de circunstancias particularmente crueles. La piel de Silas no contenía melanina en absoluto. Era pálida como la cera de una vela, propensa a quemarse y ampollarse bajo el sol de Georgia. Sus ojos eran de un azul desvaído que lagrimeaban constantemente a la luz del día, obligándolo a entrecerrar los ojos contra una iluminación
que otros trabajadores toleraban fácilmente. Su cabello crecía blanco y fino, nada parecido al cabello oscuro y áspero típico de su gente. Esta apariencia lo había marcado como maldito o tocado por algo antinatural a los ojos tanto de las poblaciones esclavizadas como de los esclavistas a lo largo de su vida. Los registros del condado de Chatham, que acompañaban su traslado, eran escasos pero reveladores. Silas había sido vendido 4 veces en los últimos 6 años, siempre después de incidentes que los registros describían solo como dificultades con la gestión o inadecuación para el trabajo cooperativo. Una anotación de 1850 y uno era más específica. El sujeto muestra una resistencia extrema a la corrección. El propietario anterior informa de 2 capataces heridos durante los intentos de disciplina. Se recomienda su venta a una plantación del interior donde se pueda mantener el aislamiento. Thomas Greer, el capataz principal de la plantación Calhoun, era un hombre cuya reputación lo precedía en todo el condado de Burke. A los 43 años, había pasado 2 décadas gestionando mano de obra esclavizada en Georgia y Carolina del Sur. Era conocido por lo que la clase plantadora llamaba eufemísticamente gestión firme, un término que ocultaba palizas regulares, tortura a quienes trabajaban demasiado lento y violencia sexual contra mujeres esclavizadas, que produjo una generación de niños de raza mixta que nunca reconoció. Greer vivía en una casa cerca de los edificios principales de la plantación, una estructura muy superior a los barracones de esclavos, pero aún modesta, en comparación con la casa principal que Jeremiah Calhoun ocupaba durante sus infrecuentes visitas. Greer empleaba a 8 capataces asistentes para ayudar a gestionar las operaciones de la plantación. Estos hombres provenían de entornos similares al propio Greer, blancos pobres que habían crecido cultivando pequeñas parcelas, hombres que veían la supervisión como su oportunidad de superar la pobreza en la que habían nacido. Sus edades oscilaban entre los 22 y los 51 años, y compartían una visión del mundo moldeada por las brutales jerarquías sociales del sur prebélico. Entendían que su posición dependía de mantener un control absoluto sobre la población esclavizada, y hacían cumplir ese control a través de la violencia calculada. Cuando Silas llegó a la plantación Calhoun, a finales de octubre, los capataces asistentes respondieron a su apariencia con burla inmediata. Uno de ellos, un hombre llamado Wade Parsons, declaró que Silas parecía algo que salió del infierno con la piel equivocada. Otro, Robert Finch, sugirió que su apariencia pálida lo hacía tocado por el diablo, y predijo que no duraría un mes en los campos de arroz. La población esclavizada observó a Silas con reacciones mixtas. Algunos veían su condición con un miedo supersticioso, otros con la simpatía cansada de personas que entendían lo que significaba ser marcado como diferente en un mundo que castigaba la diferencia sin piedad. Thomas Greer asignó a Silas a los campos de arroz, el trabajo más exigente físicamente y peligroso de la plantación. El arroz crecía en campos que habían sido despejados de pantanos, creando arrozales que debían ser inundados y drenados según el ciclo de crecimiento del cultivo. Los trabajadores esclavizados pasaban sus días inclinados en agua que les llegaba desde los tobillos hasta la cintura, plantando, deshiervando y finalmente cosechando el arroz, bajo un sol que convertía el paisaje en un baño de vapor al mediodía. Para alguien con la condición de Silas, esta asignación era particularmente brutal. Su piel, incapaz de producir melanina protectora, se quemaba y ampollaba a las pocas horas de exposición al sol. La inmersión constante en agua hacía que su piel se agrietara y pelara, creando heridas que se negaban a sanar en el ambiente húmedo. Greer observaba el sufrimiento de Silas con satisfacción, en lugar de preocupación. En su opinión, el dolor del esclavo albino era justicia por cualquier desafío que hubiera llevado a sus múltiples ventas. Cuando Silas trabajaba más lentamente que otras personas esclavizadas, luchando con problemas de visión y dolor físico, Greer respondía con el látigo. La primera paliza ocurrió durante el tercer día de Silas en la plantación, cuando no completó su sección asignada del campo de arroz antes del atardecer. Greer lo hizo atar a un poste cerca de los barracones de esclavos, y le dio 20 latigazos, mientras los otros trabajadores esclavizados eran obligados a mirar. Una técnica estándar destinada a reforzar las consecuencias de una productividad inadecuada. Lo que Greer notó durante esa primera paliza fue algo que debería haberle advertido. Silas no emitió ningún sonido. La mayoría de las personas que eran azotadas gritaban, suplicaban,
o al menos gruñían con cada golpe. Silas permaneció en silencio, con sus ojos pálidos fijos en algún punto distante más allá del hombro de Greer. Cuando terminó, y lo desataron, Silas caminó de regreso a sus aposentos, sin cojear ni mostrar ninguna señal de dolor, aunque su espalda estaba rayada con verdugones sangrantes. Las otras personas esclavizadas susurraron sobre esto después, señalando que alguien que podía soportar tal castigo sin gritar era alguien a quien observar con atención. La rutina de la vida en la plantación continuó durante noviembre y diciembre de 1853. El clima se volvió más frío, lo que trajo algo de alivio a la piel dañada por el sol de Silas, pero introdujo nuevas miserias en forma de agua helada en los arrozales. La jornada laboral comenzaba antes del amanecer, y continuaba hasta después del atardecer, con solo breves descansos para comidas de harina de maíz, y las verduras que las personas esclavizadas podían cultivar en sus pequeñas parcelas de jardín. Los capataces mantenían el control a través de una vigilancia constante y una violencia aleatoria, asegurando que el miedo siguiera siendo la realidad emocional dominante para la población esclavizada. Durante estas semanas, varias personas esclavizadas notaron que Silas desaparecía a veces durante las breves horas entre el final del trabajo y el regreso obligatorio a los barracones. Nadie sabía a dónde iba, aunque algunos informaron haber visto su pálida figura moviéndose hacia los cipresales que bordeaban los campos de arroz de la plantación. Estos bosquecillos eran territorio peligroso, áreas densas y pantanosas, llenas de serpientes mocasín de agua y caimanes, lugares donde incluso los hombres de los bosques experimentados podían desorientarse y perderse. El hecho de que Silas se aventurara en estas áreas solo y siempre regresara, sugería o una imprudencia, o un conocimiento íntimo de la navegación por los pantanos, que parecía imposible para alguien que acababa de llegar a la plantación. La semana de Navidad trajo un breve respiro del trabajo, una tradición que la mayoría de los plantadores observaban, para mantener la ilusión de benevolencia paternalista. Las personas esclavizadas recibieron raciones ligeramente mejores, unas pocas horas de celebración permitida, y una reducción temporal en la supervisión. Fue durante este periodo que una mujer esclavizada llamada Delilah tuvo una conversación con Silas que recordaría por el resto de su vida. Delilah tenía 52 años, era una cocinera que trabajaba en la cocina principal de la plantación y había sobrevivido a 3 décadas de esclavitud a través de una observación cuidadosa y un silencio estratégico. Encontró a Silas sentado solo cerca de los barracones, su piel pálida contrastando con la oscuridad. «Dicen que te han vendido 4 veces antes de venir aquí», dijo Delilah, sentándose en el suelo cerca de él. «Dicen que tienes problemas con los capataces donde quiera que vas». Silas no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila y mesurada. «Los problemas me encuentran, yo no voy buscándolos. Ese hombre», Greer continuó Delilah, «es de la peor clase. Te matará lentamente si le das una razón. Lo he visto hacerlo antes. Hubo un hombre hace 3 años, un trabajador de campo llamado Joseph, que le respondió una vez. Greer lo hizo golpear tan fuerte que murió 2 días después. No le importó al señor Calhoun. Simplemente compró otro esclavo para reemplazarlo. Sé lo que es Greer», dijo Silas. Sus ojos pálidos captaron la luz de la luna, dándoles una cualidad inquietante y reflectante. «Sé lo que son todos ellos. Entonces, más vale que mantengas la cabeza gacha», aconsejó Delilah. «Lo que sea que estés pensando en hacer, cualquier ira que lleves dentro, tienes que enterrarla profundamente. La ira nos mata». Silas se giró para mirarla de lleno por primera vez. Quizás la ira es lo único que nos mantiene vivos. La conversación terminó ahí, pero Delilah testificaría más tarde que sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras él pronunciaba esas palabras, una sensación que no podía explicar, pero que no podía quitarse de encima. La primera desaparición ocurrió el 7 de enero de 1854. Wade Parsons, uno de los capataces asistentes, no se presentó a la reunión matutina de los trabajadores esclavizados. Esto era inusual, porque Parsons era conocido por su puntualidad y su entusiasmo por la primera paliza del día, que consideraba esencial para establecer el tono adecuado de miedo y sumisión. Cuando Parsons no apareció a media mañana, Thomas Greer envió a otro capataz, un hombre llamado Benjamin Strickland, a revisar la cabaña de Parsons. Strickland encontró la cabaña vacía, la cama estaba deshecha,
y el abrigo de Parsons todavía colgaba de su clavija cerca de la puerta, lo que sugería que no había planeado ir muy lejos. Su rifle, que normalmente llevaba a todas partes, estaba apoyado contra la pared. Una comida a medio comer estaba sobre la mesa, la comida fría e intacta durante horas. Nada sugería violencia o lucha. Parsons simplemente no estaba allí. Greer organizó un grupo de búsqueda que incluía a otros 3 capataces y un grupo de hombres esclavizados que consideraba lo suficientemente confiables como para ayudar sin intentar escapar. Peinaron los terrenos de la plantación, los bosques cercanos y los bordes del pantano. No encontraron nada, ni huellas, ni ropa rasgada, ni señales de un accidente. Wade Parsons simplemente había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. La desaparición preocupó a Greer porque representaba una pérdida de control. En el orden social de la plantación, los capataces blancos ocupaban una posición de autoridad absoluta. La idea de que uno pudiera simplemente desaparecer sugería una ruptura en ese orden, una grieta en la fachada de invulnerabilidad que mantenía todo el sistema. Greer envió un mensaje a Jeremiah Calhoun en Savannah, informando de la ausencia de Parsons y especulando que el hombre podría haberse emborrachado y haberse alejado, posiblemente cayendo al río o perdiéndose en los pantanos. La población esclavizada respondió a la desaparición de Parsons con una satisfacción cuidadosamente oculta. Parsons había sido particularmente cruel, conocido por azotar a las personas esclavizadas por las infracciones más pequeñas y por atacar a las mujeres jóvenes con violencia sexual. Su ausencia fue una bendición, aunque nadie se atrevió a expresar este pensamiento en voz alta. De lo que sí susurraban en las horas tranquilas después de que los capataces se hubieran retirado, era del hecho de que Silas había estado trabajando en un campo de arroz, a la vista del último lugar conocido de Parsons, y que varias personas habían visto a Parsons gritándole a Silas la tarde anterior a su desaparición. Pasaron 3 semanas. El ritmo de la vida en la plantación continuó con un capataz menos, una situación que aumentó la carga de trabajo de los hombres blancos restantes, pero no alteró fundamentalmente la brutal realidad de la existencia esclavizada. Greer contrató a un reemplazo, un joven llamado Daniel Carmichael, que provenía de una familia de agricultores del condado de Greene, y estaba ansioso por demostrar que era capaz de gestionar mano de obra esclavizada. El 3 de febrero, Daniel Carmichael desapareció. Las circunstancias reflejaron la desaparición de Parsons tan de cerca que Greer sintió una alarma genuina por primera vez. Carmichael había estado supervisando el trabajo en los campos de arroz durante la tarde. Cuando los trabajadores esclavizados fueron llamados de regreso a los barracones al atardecer, Carmichael no estaba con ellos. Una búsqueda en su cabaña reveló los mismos detalles que en la desaparición de Parsons: una comida a medio comer, pertenencias personales intactas, sin signos de violencia o lucha. Era como si Carmichael simplemente hubiera dejado de existir a mitad de un pensamiento. Esta vez, Greer amplió la búsqueda. Trajo hombres de plantaciones vecinas, rastreadores experimentados que conocían los pantanos y los bosques. No encontraron nada. Se notificó a las patrullas de esclavos, que rondaban regularmente las carreteras del condado, que estuvieran atentas a cualquier actividad sospechosa. Se informó discretamente a las autoridades del condado, aunque no se presentó ningún informe oficial. Los plantadores preferían manejar estos asuntos en privado, para evitar cualquier apariencia de vulnerabilidad en su control sobre las poblaciones esclavizadas. Las desapariciones crearon una tensión que se cernía sobre la plantación Calhoun, como la humedad antes de una tormenta. Los capataces restantes comenzaron a viajar en parejas, reacios a estar solos en áreas donde había trabajadores esclavizados presentes. Llevaban sus armas constantemente y observaban a la población esclavizada con creciente sospecha. Las palizas aleatorias aumentaron mientras los capataces intentaban reafirmar el control a través de una violencia intensificada. Las personas esclavizadas soportaron esta escalada con la sombría resignación de quienes entendían que su supervivencia dependía de parecer dóciles sin revelar nada. Silas continuó su trabajo en los campos de arroz, con la misma intensidad silenciosa que había mostrado desde su llegada a la plantación. Su piel llevaba las cicatrices del daño constante del sol y las frecuentes palizas, creando un patrón de tejido cicatricial pálido sobre quemaduras rosadas que le daban una apariencia aún más inquietante. Los otros trabajadores esclavizados comenzaron a evitarlo, no por aversión, sino por temor a que asociarse con él pudiera atraer la sospecha de los capataces. Había algo en Silas que incomodaba a la gente, una quietud en su manera de ser,
una ausencia total del miedo que gobernaba el comportamiento de todos los demás. El 19 de marzo, 2 capataces desaparecieron en la misma noche. Robert Finch y un hombre llamado George Talbert habían sido asignados al servicio de vigilancia nocturna, una rotación que Greer había implementado después de la desaparición de Carmichael. Se suponía que debían patrullar el área alrededor de los barracones de esclavos y los edificios principales de la plantación, vigilando cualquier actividad sospechosa. Cuando llegó la mañana, ambos hombres se habían ido. Sus rifles fueron encontrados apoyados contra un árbol al borde del cipresal, colocados cuidadosamente como si alguien los hubiera puesto allí deliberadamente. Una búsqueda en el propio bosquecillo no reveló nada más que vegetación densa y agua oscura. La respuesta de Thomas Greer a la tercera y cuarta desaparición reveló la profundidad de su alarma. Envió un mensaje urgente a Jeremiah Calhoun, exigiendo que el propietario regresara a la plantación de inmediato, describiendo la situación como crítica y que requería intervención directa. Mientras esperaba la llegada de Calhoun, Greer implementó una serie de medidas diseñadas para prevenir más desapariciones y para descubrir quién o qué era responsable. Todas las personas esclavizadas fueron confinadas en sus barracones desde el atardecer hasta el amanecer, con guardias armados apostados en cada entrada. Cualquiera que saliera de los barracones por cualquier motivo sería disparado sin previo aviso. Los capataces trabajaban en grupos de 3 o más, nunca solos, y mantenían contacto visual constante entre ellos. Greer interrogó personalmente a docenas de personas esclavizadas, usando la tortura cuando lo consideró necesario, tratando de extraer información sobre quién podría ser responsable de las desapariciones. Estos interrogatorios no revelaron nada útil, o la población esclavizada genuinamente no sabía nada, o su silencio era impenetrable. La comunidad blanca del condado de Burke comenzó a darse cuenta de la situación, aunque el alcance total de las desapariciones permaneció oculto. Los plantadores discutían el asunto en voz baja en reuniones sociales, especulando sobre esclavos fugitivos que se habían vuelto violentos, o posible interferencia externa de abolicionistas. La presencia de una resistencia activa a la esclavitud era un escenario de pesadilla para la clase plantadora de Georgia en 1854. El recuerdo de la rebelión de Nat Turner en Virginia seguía vivo incluso 23 años después de que ocurriera, un recordatorio de que la población esclavizada podía y lucharía si se le daba la oportunidad y el liderazgo. Algunos plantadores sugirieron que las desapariciones podrían estar relacionadas con las tensiones que se estaban acumulando en todo el sur sobre la cuestión de la expansión de la esclavitud. La ley Kansas-Nebraska, aprobada solo unas semanas antes de la primera desaparición en la plantación Calhoun, había inflamado las tensiones seccionales y provocado un aumento de la actividad abolicionista. Había rumores de redes del ferrocarril subterráneo que se extendían más profundamente en Georgia de lo que se pensaba, y de agitadores del norte que trabajaban para incitar rebeliones de esclavos. Estas teorías no explicaban por qué los hombres desaparecidos no dejaban rastro, pero proporcionaban un marco para entender la situación que no requería que los plantadores se enfrentaran a la posibilidad más inquietante de que alguien, o algo, estuviera cazando capataces blancos con total impunidad. Jeremiah Calhoun llegó a su plantación el 25 de marzo, acompañado por su secretario personal y 2 guardias contratados. Calhoun era un hombre delgado de 56 años, vestido con la ropa fina que marcaba su posición social, visiblemente incómodo en el entorno rural de su propia propiedad. Había heredado riqueza y personas esclavizadas, pero nunca había desarrollado el estómago para la mecánica real de la gestión de una plantación. Esa aversión lo había llevado a depender enteramente de capataces como Greer, permitiéndoles total libertad para gestionar su propiedad humana como mejor les pareciera. La reunión entre Calhoun y Greer tuvo lugar en la casa principal de la plantación, una estructura sustancial que había sido construida por el padre de Calhoun en la década de 1820. Greer expuso los hechos de las desapariciones con precisión militar, fechas, lugares, circunstancias y la completa ausencia de pruebas o testigos. También compartió su creciente convicción de que alguien entre la población esclavizada era responsable, aunque admitió que no tenía pruebas ni sospechosos. He gestionado personas esclavizadas durante 20 años, le dijo Greer a Calhoun. Sé cuando están planeando algo. Hay una sensación en el aire, una tensión que puedes sentir, pero esto es diferente.
Tienen miedo, verdaderamente asustados, pero no de nosotros. Tienen miedo de otra cosa. Calhoun sugirió traer al sheriff del condado y organizar una investigación oficial, pero Greer se opuso inmediatamente a esta idea. Una investigación oficial crearía un registro público de la incapacidad de la plantación para mantener el orden, devaluando potencialmente la propiedad de Calhoun y creando complicaciones legales. La clase plantadora mantenía su autoridad en parte a través de la ilusión de un control completo. Admitir que 4 hombres blancos habían desaparecido sin explicación destrozaría esa ilusión. En cambio, acordaron un enfoque diferente. Greer contrataría capataces adicionales de fuera del condado de Burke, hombres que no estarían al tanto de las desapariciones anteriores y que podrían proporcionar una nueva perspectiva sobre la situación. También implementarían un sistema de recompensas, ofreciendo la libertad a cualquier persona esclavizada que proporcionara información que llevara a la captura de quien fuera responsable de las desapariciones. Esta última estrategia estaba calculada para dividir a la población esclavizada, poniéndolos unos contra otros con la esperanza de que alguien traicionara información útil. Los nuevos capataces llegaron a principios de abril, 3 hombres reclutados de plantaciones de arroz en Carolina del Sur, todos experimentados en la gestión de mano de obra esclavizada en condiciones duras. Sus nombres eran Marcus Sloan, Raymond Dodd y Henry Fletcher. Greer les informó sobre las operaciones de la plantación, pero omitió deliberadamente cualquier mención de las desapariciones, diciéndoles solo que la plantación había experimentado recientemente una rotación de gestión y requería supervisión adicional. Durante 2 semanas, no ocurrió nada inusual. La presencia de nuevos capataces y las medidas de seguridad aumentadas parecían haber estabilizado la situación. Greer comenzó a relajarse ligeramente, creyendo que las desapariciones podrían haber sido obra de un extraño que se había asustado por la seguridad reforzada. Calhoun se preparó para regresar a Savannah, satisfecho de que su propiedad estuviera ahora bajo el control adecuado. El 22 de abril, Marcus Sloan no regresó de la inspección matutina de los campos de arroz. El descubrimiento de la desaparición de Sloan desató el pánico entre los capataces restantes. El patrón se estaba rompiendo. Sloan había desaparecido durante el día, mientras los trabajadores esclavizados estaban presentes y bajo supervisión. Esto sugería una audacia que hacía que las desapariciones anteriores parecieran casi cautelosas en comparación. Greer ordenó inmediatamente un cierre total de toda la plantación. Todo el trabajo se detuvo. Cada persona esclavizada fue confinada en los barracones bajo guardia armada. Los capataces restantes, junto con los guardias contratados de Calhoun, llevaron a cabo una búsqueda sistemática de cada estructura y área en los terrenos de la plantación. Esta vez, encontraron algo en el cipresal, aproximadamente a media milla de los campos de arroz donde Sloan había estado trabajando. Los buscadores descubrieron un claro que mostraba signos de perturbación reciente. El suelo había sido revuelto en algunos lugares, y había marcas en la tierra blanda que podrían haber sido marcas de arrastre, aunque las condiciones pantanosas hacían imposible una interpretación precisa. Más inquietantes eran las marcas en varios cipreses, profundas muescas en la corteza, como si algo hubiera sido raspado contra la madera con una fuerza considerable. Algunas de las muescas mostraban rastros de lo que parecía ser sangre, aunque la cantidad era mínima y la condición hacía imposible las pruebas. Greer ordenó que la búsqueda se expandiera para cubrir todo el cipresal y las áreas pantanosas más allá. Esto resultó difícil. El terreno era traicionero, con sumideros ocultos, vegetación densa y agua que podía llegar hasta la cintura sin previo aviso. Los buscadores trabajaban en grupos, llamándose unos a otros constantemente para mantener el contacto. No encontraron nada más de importancia. Si Sloan había encontrado su fin en ese claro, su cuerpo había sido movido u ocultado con una efectividad notable. La población esclavizada fue interrogada de nuevo, esta vez con una violencia aumentada. La contención de Greer, si es que alguna vez la tuvo, se había erosionado por completo. Supervisó personalmente sesiones de tortura diseñadas para extraer información, utilizando técnicas que dejaban daños físicos permanentes. Varias personas esclavizadas murieron durante estos interrogatorios, sus cuerpos enterrados en tumbas sin marcar en el borde de la plantación. Los supervivientes no revelaron nada útil porque genuinamente no tenían nada que revelar. Lo que fuera que estuviera sucediendo, la población esclavizada era tan ignorante de los detalles como el propio Greer. Sin embargo, un interrogatorio produjo un detalle interesante. Un anciano esclavizado llamado Kizar
que había trabajado en la plantación durante 40 años, y cuya edad lo había reducido a tareas ligeras, mencionó que había visto a Silas cerca del cipresal en varias ocasiones. Esta observación no era particularmente significativa. Muchas personas esclavizadas tenían motivos para estar cerca del bosquecillo por diversos propósitos relacionados con el trabajo, pero cuando se le presionó, Caesar admitió que había visto a Silas entrando en el bosquecillo después del anochecer, durante las horas en que se suponía que todas las personas esclavizadas debían estar confinadas en sus barracones. Greer ordenó inmediatamente que llevaran a Silas a la casa principal para interrogarlo. Los guardias que fueron a buscarlo encontraron a Silas en su área de dormir asignada en los barracones, acostado en la tosca plataforma de madera que le servía de cama. No ofreció resistencia cuando le ataron las manos y lo llevaron a través de los terrenos de la plantación. Su piel pálida mostraba nuevos hematomas y heridas en curación de las palizas recientes, y sus ojos lagrimeaban constantemente bajo la luz del sol de la tarde, pero su expresión permanecía neutral, casi serena. El interrogatorio tuvo lugar en un cobertizo de almacenamiento adyacente a la casa principal, un lugar que Greer prefería para tales actividades, porque estaba lo suficientemente lejos de los barracones de esclavos, como para que los gritos no se oyeran. Calhoun estaba presente, junto con Raymond Dodd y Henry Fletcher, los dos capataces restantes que habían llegado de Carolina del Sur. Silas fue desnudado hasta la cintura y encadenado a un poste en el centro del cobertizo. Sus brazos fueron tirados por encima de su cabeza, en una posición diseñada para causar la máxima incomodidad. Greer comenzó con preguntas pronunciadas con una voz engañosamente tranquila. «¿Te han visto entrar en el cipresal de noche? ¿Por qué?» Silas permaneció en silencio, con los ojos fijos en algo más allá del hombro de Greer. 5 capataces han desaparecido de esta plantación en menos de 4 meses, continuó Greer. Tú llegaste aquí poco antes de la primera desaparición. Es una coincidencia interesante. Todavía silencio. Greer asintió a Dodd, quien se adelantó con un látigo de cuero. La paliza que siguió fue sistemática y brutal, diseñada para infligir el máximo dolor, sin causar lesiones que pusieran en peligro la vida de inmediato. Dodd tenía experiencia en ese trabajo, y entendía cómo dosificar el castigo para evitar matar al sujeto demasiado rápido. La espalda de Silas quedó desgarrada, la sangre corría por su piel pálida en vívidas corrientes rojas. No emitió ningún sonido. Sus ojos nunca se apartaron de ese punto distante en el que se había fijado, y su cuerpo permaneció quieto, excepto por las sacudidas involuntarias causadas por el impacto del látigo. Después de 20 latigazos, Greer detuvo la paliza e intentó de nuevo con preguntas. El silencio de Silas permaneció absoluto. Reanudaron los azotes, administrando otros 20 latigazos que dejaron la espalda de Silas como una masa cruda de carne desgarrada. Aún así, no emitió ningún sonido. Los hombres en el cobertizo comenzaron a sentirse incómodos. Había algo profundamente inquietante en alguien que podía soportar tal castigo sin gritar, sin suplicar, sin mostrar ninguna señal de que el dolor le afectara en absoluto. No es humano, murmuró Fletcher. Ningún hombre puede aguantar eso sin hacer un sonido. Greer, frustrado, y cada vez más nervioso, probó un enfoque diferente. Hizo que bajaran a Silas del poste y lo aseguraran en una posición sentada. Luego ordenó que trajeran carbones calientes de los fuegos de la cocina. La tortura que siguió implicó presionar metal caliente contra la piel de Silas, apuntando a áreas que producirían un dolor intenso sin causar lesiones inmediatamente fatales. El olor a carne quemada llenó el cobertizo. Los ojos pálidos de Silas lagrimearon más intensamente, pero era imposible determinar si era por el dolor o simplemente por el humo. No gritó, no habló, apenas se movió. Después de 2 horas de esto, incluso Calhoun, que tenía poco estómago para las realidades de la esclavitud, no pudo seguir mirando, y abandonó el cobertizo. Greer, Dodd y Fletcher continuaron durante otra hora antes de detenerse finalmente, no porque hubieran obtenido información, sino porque estaban físicamente agotados y psicológicamente perturbados por la completa falta de respuesta de Silas. Lo hicieron arrastrar de vuelta a los barracones de esclavos, inconsciente por la pérdida de sangre y el trauma, pero de alguna manera todavía vivo. Esa noche, 22 de abril, 2 capataces más desaparecieron. Raymond Dodd y Henry Fletcher, los hombres que habían participado en la tortura de Silas,
Estaban ambos asignados a la guardia en la casa principal. Estaban armados con rifles y posicionados en lados opuestos del edificio, con instrucciones de llamarse cada 15 minutos para confirmar que estaban alerta y presentes. A la medianoche, Dodd llamó. Fletcher respondió. A las 12:15, Dodd volvió a llamar. No hubo respuesta de Fletcher. Dodd dio la alarma de inmediato, y en cuestión de minutos, Greer y los guardias restantes estaban registrando el área. Encontraron el rifle de Fletcher apoyado contra la pared de la casa principal, exactamente donde había estado de pie. Su sombrero yacía en el suelo cerca. No había señales de lucha, ni sangre, ni huellas que se alejaran. Fletcher simplemente se había desvanecido. Los buscadores se dispersaron por los terrenos de la plantación, llamando a Fletcher y registrando cada edificio y área que podían acceder en la oscuridad. 2 horas después, cuando regresaron a la casa principal para reagruparse y planear una búsqueda más sistemática al amanecer, descubrieron que Raymond Dodd también se había ido. Su rifle permanecía en su puesto. Su posición no mostraba signos de alteración. 7 hombres blancos habían desaparecido ahora de la plantación Calhoun en menos de 4 meses. El amanecer del 23 de abril reveló una plantación que descendía al caos. Los hombres blancos restantes, Thomas Greer, Jeremiah Calhoun, su secretario, y los 2 guardias contratados, se reunieron en la casa principal y se atrincheraron dentro. Eran superados en número por la población esclavizada 200-5, y el cuidadoso sistema de vigilancia y control que había mantenido el orden se había derrumbado por completo. La situación no tenía precedentes en la experiencia de Greer. Las rebeliones de esclavos individuales ocurrían ocasionalmente. Los intentos de fuga eran comunes, incluso los asesinatos de capataces ocurrían en raras ocasiones, pero esta eliminación sistemática de figuras de autoridad era algo completamente diferente. La población esclavizada emergió de sus barracones con cautela, sin saber qué traería el nuevo día. La rutina normal de trabajo forzado no se reanudó porque no había nadie para hacerla cumplir. Los guardias de los barracones habían abandonado sus puestos durante la noche, retirándose a la relativa seguridad de la casa principal. Por primera vez en la memoria, las personas esclavizadas de la plantación Calhoun experimentaron una mañana sin que alguien les dijera qué hacer. Delilah, la cocinera, fue una de las primeras en darse cuenta de que Silas había desaparecido. Su área para dormir en los barracones estaba vacía. La tosca manta que lo había cubierto estaba empapada de sangre de sus heridas de tortura, pero sin ninguna señal del hombre mismo. Varias personas lo habían revisado durante la noche, preocupadas de que pudiera morir a causa de sus heridas. Tan recientemente como 4 horas antes del amanecer, alguien lo había visto yaciendo allí, apenas consciente, pero respirando. Ahora se había ido. La desaparición de Silas desató un intenso debate entre la población esclavizada. Algunos argumentaron que finalmente había muerto a causa de sus heridas, y que alguien había retirado el cuerpo en secreto para evitar preguntas. Otros creían que de alguna manera se había recuperado lo suficiente como para marcharse, quizás huyendo a los pantanos para escapar de más torturas. Un grupo más pequeño, en su mayoría personas mayores que habían vivido décadas de esclavitud, y habían desarrollado un profundo escepticismo sobre las coincidencias, creía algo completamente diferente. Creían que Silas había sido el responsable de las desapariciones de los capataces, y que su ausencia de los barracones significaba que la pesadilla estaba entrando en su fase final. Dentro de la casa principal, Greer y Calhoun debatían sus opciones. Calhoun quería abandonar la plantación de inmediato, regresar a Savannah y enviar tropas federales para restaurar el orden. Greer argumentó que abandonar la propiedad resultaría en la pérdida total del ganado humano de Calhoun. Las personas esclavizadas se dispersarían por los pantanos y los bosques, dirigiéndose a territorio libre, o simplemente desapareciendo en el interior de Georgia, donde podrían sobrevivir como fugitivos durante años. La población esclavizada representaba una inversión de más de $100,000, una fortuna que Calhoun no podía permitirse perder. El compromiso al que llegaron fue enviar al secretario y a un guardia a Savannah con mensajes urgentes, tanto para las autoridades federales como para los plantadores vecinos, solicitando intervención y asistencia militar inmediata. El secretario partió a última hora de la mañana, cabalgando a toda prisa hacia Savannah, con una carta de Calhoun que describía la situación en términos cuidadosamente editados. Mencionó que varios capataces habían desaparecido en circunstancias misteriosas, pero omitió los detalles más inquietantes
que podrían sugerir una pérdida total de control. Esa tarde, mientras el secretario aún estaba a millas de Savannah, Greer tomó una decisión que lo atormentaría por el resto de su vida. Decidió dirigirse directamente a la población esclavizada, usando una combinación de amenazas y promesas, para tratar de restaurar alguna apariencia de orden. Hizo que el guardia restante disparara varios tiros de rifle al aire, para reunir a las personas esclavizadas en el área frente a la casa principal. Cuando se hubieron congregado, una multitud de más de 200 personas, algunas curiosas, otras temerosas, todas inciertas sobre lo que estaba sucediendo, Greer salió al porche delantero de la casa principal y les habló. «Sé que alguien aquí sabe lo que ha estado pasando», comenzó Greer, su voz resonando sobre la multitud reunida. 7 hombres blancos han desaparecido de esta plantación. Eso no puede suceder sin que alguien sepa algo. Estoy ofreciendo la libertad legal y documentada, a cualquiera que proporcione información que conduzca a quien sea responsable. Se les darán papeles y transporte a donde quieran ir, sin trucos, sin mentiras. Libertad real. La multitud permaneció en silencio. Greer continuó, pasando de la oferta a la amenaza. «Si nadie se presenta, quemaré estos barracones hasta los cimientos con todos dentro. Veré a cada uno de ustedes muerto antes de dejar que esta plantación caiga. Tienen hasta el atardecer para tomar su decisión». La amenaza probablemente estaba vacía. Greer no podía matar a 200 personas sin atraer exactamente el tipo de escrutinio oficial que Calhoun estaba tratando de evitar, pero la población esclavizada no tenía forma de saberlo. Se dispersaron de regreso a sus barracones, reuniéndose en pequeños grupos para discutir qué hacer. El consenso general fue que nadie sabía nada útil. Silas se había mantenido al margen, sin revelar nada de sus intenciones, si es que había sido responsable de algo. Las desapariciones habían ocurrido sin testigos ni pruebas. No había nada que contar, incluso si alguien hubiera querido reclamar la libertad ofrecida. A medida que la tarde se desvanecía hacia la noche, un joven esclavizado llamado Caleb se acercó a la casa principal. Caleb tenía 16 años, era de mente rápida, y estaba desesperado por escapar de la esclavitud por cualquier medio disponible. Afirmó tener información sobre las desapariciones y solicitó permiso para hablar con Greer en privado. El capataz, esperanzado de que su amenaza hubiera funcionado, accedió. Caleb fue llevado a la casa principal y conducido a la habitación donde Greer, Calhoun y el guardia restante habían establecido su centro de mando. «Vi algo», dijo Caleb, con la mirada baja en la postura sumisa que las personas esclavizadas aprendían desde temprano. «Vi al pálido, a Silas, entrando en el cipresal de noche varias veces, y lo vi cargando cosas». «¿Qué tipo de cosas?», exigió Greer. «No pude verlo con certeza en la oscuridad, señor, pero parecían fardos pesados que llevaba sobre el hombro. Se dirigía a lo profundo del pantano, donde el suelo se vuelve demasiado húmedo para que la mayoría de la gente vaya». Esta información coincidía con lo que Caesar había informado antes, sobre Silas entrando en el bosquecillo. Greer sintió una oleada de vindicación. Su instinto sobre Silas había sido correcto. El esclavo albino era de alguna manera responsable de las desapariciones, aunque el mecanismo seguía sin estar claro. ¿Cómo podía un hombre, sometido a vigilancia constante y palizas regulares, lograr secuestrar y matar a 7 capataces armados sin dejar pruebas? «¿Puedes llevarnos a dónde fue?», le preguntó Greer a Caleb. «Sí, señor», respondió Caleb. «Puedo mostrarles el camino que tomó, pero tendríamos que ir antes de que oscurezca por completo. Una vez que llega la noche, ese pantano no es seguro para nadie que no lo conozca bien». Greer consideró esto cuidadosamente. El sol ya estaba bajo en el horizonte, dándoles quizás una hora de luz diurna útil. Entrar en el cipresal con visibilidad limitada era peligroso, pero esperar hasta la mañana significaba otra noche de vulnerabilidad. Tomó su decisión rápidamente. «Vamos ahora, todos nosotros». Se volvió hacia Calhoun. «Tú te quedarás aquí con las puertas atrancadas. Si no hemos vuelto al amanecer, cabalga tú mismo hacia Savannah». Greer, el guardia restante, un hombre llamado Patterson, y Caleb se prepararon para la expedición. Se armaron con rifles, cuchillos y un trozo de cuerda. Greer también trajo una antorcha, aunque esperaban no necesitarla antes de regresar. Mientras salían de la casa principal, docenas de personas esclavizadas observaban desde los barracones, sus rostros ilegibles en la luz mortecina. Caleb los guió hacia el cipresal, moviéndose con la zancada segura de alguien que conocía el terreno. El camino que siguió era apenas visible,
una ligera depresión en el suelo que serpenteaba entre enormes cipreses cubiertos de musgo español. El aire se volvió espeso por la humedad y el olor a vegetación en descomposición. El agua comenzó a aparecer en charcos, y luego como una capa superficial continua que cubría el suelo. Estaban entrando en el pantano profundo. «¿Cuánto falta?», preguntó Greer, después de haber caminado durante casi 20 minutos. «No mucho ahora, señor. Hay un claro más adelante, quizás a 200 yardas más». La luz estaba fallando rápidamente. Greer decidió que investigarían el claro, y luego regresarían de inmediato, en lugar de arriesgarse a quedar atrapados en el pantano después del anochecer. Siguieron adelante, sus botas chapoteando en el agua fangosa. Sonidos extraños resonaban a través del bosquecillo, cantos de pájaros, el chapoteo de algo moviéndose en el agua, el crujido de las ramas de los árboles meciéndose en un viento que no podían sentir a nivel del suelo. El claro, cuando lo alcanzaron, era más grande de lo que Greer esperaba. Era un área aproximadamente circular, quizás de 50 pies de diámetro, donde los cipreses daban paso a un espacio abierto. El suelo estaba ligeramente elevado aquí, creando una isla seca en el humedal circundante, y en el centro de este claro, se alzaba una estructura que hizo que los 3 hombres se detuvieran en seco. Era un armazón construido con ramas de ciprés, atadas con lo que parecían ser tiras de cuero. La estructura medía unos 8 pies de alto, y formaba una forma rectangular tosca. Colgando de este armazón, había 9 objetos que la mente de Greer inicialmente se negó a identificar. Se mecían ligeramente con la brisa, y mientras se obligaba a mirar más detenidamente, la comprensión llegó con una oleada de náuseas. Eran pieles humanas, estiradas y curtidas como cueros de animales, mostrando aún los rasgos reconocibles de los rostros, la textura del vello corporal, la forma de las manos y los pies. 9 pieles humanas completas, cuidadosamente preservadas y exhibidas como trofeos. Greer reconoció a Wade Parsons por una cicatriz distintiva en su brazo izquierdo, el tatuaje de Robert Finch, un ancla que se había hecho durante un breve periodo en la marina mercante, era claramente visible en una de las pieles suspendidas. Los otros eran más difíciles de identificar individualmente, pero la cuenta coincidía perfectamente. 9 capataces, todos ellos aquí. Patterson vomitó de inmediato. El sonido fuerte en el silencio antinatural del bosquecillo. Caleb se quedó helado, con los ojos muy abiertos por el horror. Greer sintió que su mano temblaba mientras levantaba su rifle, escaneando el claro en busca de cualquier señal de amenaza. Esto era mucho peor que un asesinato. Esto era algo que iba más allá de los límites normales de la violencia humana, entrando en un territorio que parecía casi inhumano, en su crueldad calculada. «Tenemos que irnos», jadeó Patterson, limpiándose la boca. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo». Antes de que Greer pudiera responder, Caleb habló con una voz apenas por encima de un susurro. «Él está aquí. Ha estado aquí todo el tiempo». Greer se giró bruscamente, siguiendo la mirada de Caleb. Al borde del claro, apenas visible en la penumbra, estaba Silas. Su piel pálida parecía brillar débilmente en la oscuridad creciente. Estaba sin camisa, su espalda aún mostraba las heridas en carne viva de la tortura del día anterior, pero se mantenía erguido sin signos de dolor o debilidad. En su mano derecha sostenía un cuchillo largo, la hoja captando los últimos rayos de sol que se filtraban a través del dosel. «Suelta el cuchillo y ríndete», ordenó Greer, levantando su rifle. Se acabó. Silas no se movió ni habló, simplemente se quedó allí, observándolos con esos ojos pálidos y llorosos. Patterson también levantó su rifle, y por un momento los 3 hombres armados se enfrentaron al único hombre esclavizado al otro lado del claro. La ventaja debería haber estado en Tierman del lado del grupo de Greer. 3 contra 1. Rifles contra un cuchillo. Silas herido y presumiblemente debilitado, pero algo en el momento se sentía mal. El dedo de Greer se apretó en el gatillo, pero dudó. Un instinto de supervivencia primario le advertía que la situación no era lo que parecía. Caleb fue el primero en quebrarse. Se dio la vuelta y corrió, chapoteando de regreso por el camino que habían tomado hacia el bosquecillo. Patterson le gritó, pero no lo siguió. Greer mantuvo su rifle apuntando a Silas, que todavía no se había movido. «Te hice preguntas ayer», dijo Greer, su voz temblando ligeramente. «No respondiste entonces. Responde ahora. ¿Por qué los mataste?» Por primera vez desde que llegó a la plantación Calhoun, Silas habló. Su voz era tranquila,
casi gentil, con un acento que sugería una educación inusual para una persona esclavizada. Ya sabes por qué, siempre lo has sabido. Eso no es una respuesta, dijo Greer. Es la única respuesta. Hicieron lo que tú haces. Tomaron lo que no era suyo. Hirieron a personas que no podían defenderse. Pensaron que ser blancos y estar armados los hacía intocables. Silas hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza. Estaban equivocados. Patterson disparó su rifle. El tiro fue de pánico y mal apuntado. La bala golpeó un árbol a varios pies a la izquierda de Silas. Antes de que Patterson pudiera recargar, Silas se movió. La velocidad de su movimiento fue impactante. Un momento estaba quieto al borde del claro. Al siguiente cerraba la distancia hacia Patterson, en un borrón de piel pálida y acero brillante. El cuchillo encontró la garganta de Patterson, con precisión quirúrgica. El guardia cayó. La sangre brotaba de la arteria seccionada, muerto antes de tocar el suelo. Greer disparó su rifle, pero Silas ya se había movido de nuevo, rodeando el armazón de pieles colgantes. La bala no alcanzó más que aire. Greer intentó seguirlo para otro disparo, pero en la luz menguante y las sombras confusas proyectadas por las pieles suspendidas, Silas parecía desaparecer y reaparecer al azar. Greer abandonó el rifle y sacó su pistola, retrocediendo hacia el camino que salía del claro. No puedes escapar, dijo Silas, su voz pareciendo venir de múltiples direcciones a la vez. Este bosquecillo es mío. Conozco cada camino, cada sumidero, cada escondite. Ya estás muerto. Simplemente no has dejado de moverte todavía. Greer corrió, se estrelló contra la maleza, siguiendo lo que esperaba que fuera el camino de regreso a la plantación. Detrás de él, podía oír pasos chapoteando, a veces cerca, a veces distantes, siempre presentes. La oscuridad era casi completa ahora, y tropezó repetidamente con raíces y a través de charcos de agua ocultos. Sus pulmones ardían, y su corazón martilleaba en su pecho. Las ramas le azotaban la cara y le rasgaban la ropa. Se dio cuenta de que estaba perdido. El camino había desaparecido en la oscuridad, o se había desviado de él en su pánico. Estaba rodeado de cipreses y agua negra, sin un sentido claro de la dirección. Se detuvo, tratando de calmar su respiración lo suficiente como para escuchar si lo perseguían. El bosquecillo estaba en silencio, excepto por los sonidos normales del pantano por la noche. Entonces sintió que algo le tocaba el hombro. Solo una ligera presión, casi gentil. Se dio la vuelta y vio a Silas de pie directamente detrás de él, tan cerca que Greer pudo ver los detalles de sus heridas a la débil luz de la luna que se filtraba a través del dosel. Por favor, susurró Greer, toda su autoridad y crueldad despojadas, dejando solo miedo desnudo. Por favor, no. Los ojos pálidos de Silas reflejaban la luz de la luna como los de un animal. Ellos dijeron, por favor, la gente que golpeaste, las mujeres que violaste, los niños que vendiste lejos de sus madres, ¿te detuviste cuando suplicaron? Greer intentó levantar su pistola, pero su mano no le obedecía. El terror había bloqueado sus músculos, y solo pudo quedarse allí mientras Silas se adelantaba con el cuchillo. Lo último que vio Thomas Greer fue su propio reflejo en esos ojos incoloros. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Burke se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no te olvides de suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos lo que sucede a continuación. Caleb salió del cipresal en pleno pánico, corriendo hacia la casa principal donde esperaba Jeremiah Calhoun. Con las puertas atrancadas, golpeó la entrada, gritando que lo dejaran entrar. Calhoun, al oír el terror genuino en la voz del joven, desatrancó la puerta el tiempo suficiente para que Caleb cayera adentro antes de cerrarla de golpe y asegurarla de nuevo. ¿Qué pasó?, exigió Calhoun. ¿Dónde está Greer? ¿Dónde está Patterson? Caleb estaba hiperventilando, apenas capaz de formar palabras. Cuando finalmente logró hablar, la historia que contó hizo que la sangre de Calhoun se helara. El claro, el armazón, las pieles, la aparición de Silas y el asesinato de Patterson antes de que Caleb huyera. No sabía qué le había pasado a Greer, pero asumió que el capataz también estaba muerto. Calhoun se enfrentó a un cálculo terrible. Aún faltaban horas para el amanecer. El secretario que había enviado a Savannah no llegaría a la ciudad hasta media mañana como muy pronto, e incluso entonces,
Llevaría tiempo organizar cualquier tipo de grupo de rescate. Estaba solo en esta casa con un chico esclavizado de 16 años, rodeado de 200 personas esclavizadas que tenían todas las razones para odiarlo, y en algún lugar en la oscuridad exterior, había un hombre que había matado a 10 hombres blancos con aparente facilidad. La noche que siguió fue la más larga de la vida de Jeremiah Calhoun. Se sentó en la sala principal con un rifle sobre su regazo, sobresaltándose con cada sonido. Caleb se acurrucó en un rincón, sollozando ocasionalmente. La casa crujía y se asentaba. Afuera, los sonidos normales de la plantación por la noche parecían amplificados y amenazantes. Perros ladrando en la distancia, el viento moviéndose entre los árboles, el canto de las aves nocturnas. Alrededor de la medianoche, algo arañó la puerta principal, solo un sonido ligero, como uñas arrastradas sobre la madera. Continuó durante varios minutos, luego se detuvo. Una hora más tarde, volvió, esta vez, en una ventana. Calhoun se asomó por el hueco de las contraventanas, pero no vio nada en la oscuridad exterior. Los arañazos cesaron. El silencio regresó. Cerca del amanecer, Calhoun oyó voces. Las reconoció como pertenecientes a personas esclavizadas de los barracones. Múltiples individuos en lo que parecía una conversación excitada. Se arriesgó a mirar de nuevo a través de las contraventanas, y vio figuras moviéndose en la creciente luz. Gente reunida cerca del camino que conducía al cipresal. Parecían estar celebrando algo, aunque no pudo distinguir los detalles de su conversación. Cuando llegó el amanecer completo, Calhoun finalmente reunió el coraje para abrir la puerta. La población esclavizada se había congregado en el área abierta entre la casa principal y los barracones. Cada hombre, mujer y niño de la plantación estaban de pie en un semicírculo suelto, todos mirando hacia el camino del cipresal. Cuando Calhoun salió al porche, se giraron para mirarlo. Sus expresiones variaban. Algunos mostraban miedo, otros satisfacción. Muchos mostraban simple curiosidad sobre lo que sucedería a continuación. Del camino, emergió Silas. Caminaba lentamente, todavía sin camisa, su espalda herida visible para todos. Llevaba algo en sus brazos, un bulto envuelto en tela que manejaba con cuidado. La multitud se apartó para dejarlo pasar, manteniendo una distancia respetuosa, pero sin mostrar signos de agresión hacia él. Caminó hasta un punto, a unos 20 pies de la casa principal, y se detuvo. Señor Calhoun, llamó Silas. Su voz se oyó claramente en el aire de la mañana. Le he traído algo. Desenvolvió el bulto, revelando la cabeza de Thomas Greer. El rostro del capataz estaba congelado en una expresión de terror absoluto, los ojos muy abiertos, y la boca abierta como en medio de un grito. Silas la colocó cuidadosamente en el suelo, luego se enderezó, y miró directamente a Calhoun. Esta plantación operaba con miedo, dijo Silas. Usaste el miedo para controlarnos, para quebrarnos, para hacernos olvidar que éramos humanos. Ahora entiendes cómo se siente el miedo real. Cada hombre que nos torturó, que violó a nuestras mujeres, que separó a nuestras familias, todos aprendieron la misma lección. El miedo es un arma, pero se puede volver en tu contra. Calhoun levantó su rifle con manos temblorosas, apuntándolo a Silas. La población esclavizada se agitó con inquietud, algunos avanzando como para proteger a Silas, otros retrocediendo ante la posible violencia. Silas no hizo ningún movimiento para defenderse o retirarse. Puedes dispararme, dijo Silas con calma. No cambiará lo que ha sucedido, no traerá de vuelta a tus capataces, no restaurará tu control. Esta plantación está acabada, señor Calhoun. Simplemente no lo has aceptado todavía. Durante un largo momento, Calhoun se quedó helado con el rifle apuntando al pecho de Silas. Su dedo descansaba en el gatillo. Un apretón y la pesadilla terminaría. O al menos el hombre que representaba la pesadilla terminaría. Pero mientras miraba a las personas esclavizadas reunidas, Calhoun se dio cuenta de la verdad de las palabras de Silas. Incluso si mataba a Silas, era un hombre enfrentándose a 200. La ilusión de control que había mantenido el sistema de la plantación estaba destrozada sin posibilidad de reparación. Bajó el rifle. Silas asintió lentamente, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el cipresal. La población esclavizada lo vio irse, luego lentamente comenzó a dispersarse, regresando a los barracones o moviéndose hacia las áreas donde usualmente trabajaban. Pero el trabajo no se reanudó. Sin capataces para hacerlo cumplir,
Sin la violencia sistemática que había estructurado cada hora de la vida en la plantación, todo el orden social simplemente había dejado de funcionar. El secretario de Jeremiah Calhoun regresó esa tarde con un destacamento de 20 soldados de la guarnición federal en Savannah, junto con el sheriff del condado y un juez. Lo que encontraron fue una plantación en un estado de limbo. La población esclavizada permanecía en la propiedad, pero no realizaba ningún trabajo. Calhoun estaba sentado en el porche de la casa principal, con el rifle sobre su regazo mirando a la nada. Cuando se le interrogó sobre la situación, contó una versión cuidadosamente editada de los hechos. 10 capataces habían desaparecido, o habían sido asesinados. El perpetrador era un hombre esclavizado que desde entonces había huido a los pantanos, y la plantación requería intervención federal para restaurar el orden. Los soldados realizaron una búsqueda en la plantación, incluido el cipresal. Encontraron el claro con su espeluznante armazón de pieles humanas preservadas, exactamente como Caleb lo había descrito. Encontraron el cuerpo de Patterson cerca del claro, y el cadáver sin cabeza de Greer más adentro en el pantano. Los otros cuerpos nunca fueron recuperados. Las pieles fueron retiradas y quemadas, y el claro fue abandonado. Se organizó una cacería humana para Silas, con patrullas de esclavos y unidades militares peinando el condado de Burke y las áreas circundantes. No encontraron rastro de él. Era como si se hubiera disuelto en los pantanos como la niebla de la mañana. Algunos especularon que murió a causa de sus heridas de tortura en algún lugar profundo de los humedales. Otros creían que había logrado llegar al norte, uniéndose a los miles de personas esclavizadas que siguieron el ferrocarril subterráneo hacia la libertad. Unos pocos susurraban que todavía estaba ahí fuera, en los cipresales, observando y esperando. La plantación Calhoun nunca se recuperó. Sin capataces dispuestos a aceptar el puesto, las noticias de las desapariciones se habían extendido por toda Georgia. A pesar de los intentos de Calhoun por mantener el secreto, la propiedad no podía operar. Calhoun intentó vender la plantación y su población esclavizada como una sola unidad, pero no encontró compradores. La reputación de la propiedad la hacía inútil. En un año, Calhoun había vendido a las personas esclavizadas individualmente a otros plantadores, dispersándolos por todo el sur, y abandonó la tierra misma. La casa principal fue finalmente quemada. Nunca se determinó si por accidente o incendio provocado. Los barracones de esclavos permanecieron vacíos durante décadas, antes de finalmente derrumbarse. La historia de El Blanco del Diablo circuló por las comunidades esclavizadas de Georgia, y más allá, cambiando con cada relato, pero manteniendo sus elementos esenciales. Un hombre esclavizado albino, torturado más allá de la resistencia, había cazado y matado a 9 capataces blancos antes de desaparecer en la leyenda. La historia servía a diferentes propósitos para diferentes audiencias. Para las personas esclavizadas, era una historia de resistencia y venganza, un recordatorio de que incluso el sistema más brutal contenía las semillas de su propia destrucción. Para los sureños blancos, era una advertencia sobre los peligros de un control insuficiente, aunque rara vez lo admitían públicamente. Un detalle que se omitió en la mayoría de los relatos oficiales fue descubierto por una historiadora que investigaba los registros del condado de Burke en la década de 1920. Entre los documentos relacionados con la plantación Calhoun, encontró una factura de venta fechada en 1853 por la compra de un hombre esclavizado del condado de Chatham. La anotación en la venta mencionaba que el individuo que se vendía había sido entrenado como curtidor, una persona experta en preservar y preparar pieles de animales. Este único detalle sugería una posibilidad inquietante sobre por qué Silas poseía el conocimiento necesario para preservar pieles humanas con tal habilidad. El cipresal, donde se encontraba el claro, finalmente, volvió a la naturaleza a medida que la plantación a su alrededor fue abandonada. La gente local evitaba el área, afirmando que se sentía mal de alguna manera, aunque no podían articular exactamente a qué se referían. En la década de 1890, una compañía maderera intentó cosechar madera del bosquecillo, pero los trabajadores se negaron a entrar después de que varios hombres informaran haber visto una figura pálida, observándolos desde entre los árboles. La compañía finalmente dio por perdido el bosquecillo como inaccesible, y trasladó sus operaciones a otro lugar. Durante la Guerra Civil, el condado de Burke vio poca acción, pero la plantación Calhoun abandonada sirvió como campamento temporal
tanto para las fuerzas confederadas como para las de la Unión, en diferentes momentos. Soldados de ambos ejércitos informaron de sucesos extraños en el área, sonidos inexplicables desde el cipresal, la sensación de ser observados, equipo que desaparecía y luego reaparecía en lugares inusuales. Un oficial de la Unión anotó en su diario que sus hombres se negaban a patrullar cerca del bosquecillo después del anochecer, afirmando que podían oír gritos provenientes de lo profundo del pantano. En las décadas posteriores a la emancipación, algunas de las personas anteriormente esclavizadas de la plantación Calhoun fueron entrevistadas como parte de varios proyectos de documentación histórica. Sus relatos de los eventos de 1853 a 1854 fueron notablemente consistentes en los hechos básicos, pero variaban enormemente en su interpretación de lo que Silas había sido. Algunos lo describieron como un hombre llevado a una violencia justificada por una crueldad insoportable. Otros hablaban de él en términos casi mitológicos, como si hubiera sido algo más que humano, una fuerza de retribución con forma física. Una anciana entrevistada en 1903 declaró simplemente: «El blanco del diablo no era ningún diablo, era lo que necesitábamos que fuera». Fue nuestra respuesta cuando no podíamos encontrar ninguna otra respuesta. El verdadero destino de Silas sigue siendo desconocido. Los registros de los estados del norte no contienen coincidencias claras para un esclavo fugitivo albino que llegara durante 1854, aunque el ferrocarril subterráneo dejó deliberadamente una documentación mínima. Algunos investigadores han especulado que murió a causa de sus heridas poco después de abandonar la plantación, su cuerpo perdido en los vastos pantanos del sureste de Georgia. Otros señalan informes ocasionales de décadas posteriores, rumores de un hombre pálido visto en pantanos de todo el sur, siempre apareciendo en áreas donde la crueldad de las plantaciones era particularmente severa, siempre desapareciendo antes de que las autoridades pudieran investigar. Este misterio nos muestra cómo los sistemas más brutales pueden dar lugar a una resistencia igualmente brutal, y cómo el terror, una vez desatado, no reconoce fronteras. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Silas sobrevivió o desapareció en los pantanos para siempre? ¿Estaba justificado en sus acciones o su venganza cruzó límites que nunca deberían cruzarse, sin importar las circunstancias? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. La oscuridad de la historia guarda más secretos de los que podemos imaginar, y continuaremos explorándolos juntos. Nos vemos en el próximo video.